El tema es acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Lucas 23, del 42 y 43, este pasaje dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y de ahí tomé el título, acuérdate de mí. ¿Cuántas veces, hermanas, hemos clamado de esta manera al Señor? Le hemos dicho: Señor, acuérdate de mí. Hemos pasado por aflicciones o estamos pasando a lo mejor por situaciones, por necesidades. A lo mejor estamos pasando por un dolor, no sé, de una pérdida de un ser querido. Y hemos llegado al punto de reclamarle al Señor y decirle: ¿por qué no me ayudas? Señor, ¿por qué? Ya estoy en desesperación y no me ayudas. ¿Por qué no actúas como ese Dios todopoderoso que sé que eres? ¿Verdad? Y en nuestra mente finita y equivocada muchas veces, ¿verdad? Pensamos que Dios está obligado, escuchen, obligado a ayudarnos, aunque seamos hijas. Pensamos que Dios está obligado y que merecemos algo de Él. Actuamos como si Jesús nos debiera algo, ¿verdad? Y exigimos de tal manera. Pero la realidad es que Jesús no está obligado a darnos nada, porque todo lo que nos da es solamente por gracia, no nos merecemos nada. Y la gracia es precisamente eso, es las cosas buenas que Dios nos da sin merecerlo, ¿verdad? Es decir, nos da cosas buenas sin merecerlo. Fíjense lo que nos dice Mateo 5:45, que Él hace salir el sol sobre los buenos y los malos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Y ahí estamos nosotros. Ahí estamos, que sin merecerlo, Dios nos da cosas buenas, porque a Él le place, porque Él es bueno, ¿verdad? Digamos que la gracia de Dios es la buena voluntad de Dios que lo mueve a otorgarnos beneficios a los indignos, ¿verdad? Dios es bueno y Él nos da las cosas por su gracia. Nosotras muchas veces en nuestra desesperación hemos llegado a desafiar a Dios, a veces con nuestras actitudes. Tal vez le has dicho al Señor: Señor, si verdaderamente existes, haz algo. Ya pronto, ya no aguanto esta situación, ya no aguanto la tensión de mi trabajo, ya no aguanto la actitud de mi esposo, ya no aguanto tantas cosas, ¿verdad? Que pasamos. ¿Por qué tengo que pasar por esto, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Ya no aguanto, haz algo. No estás viendo cómo me estoy consumiendo y secando, ya no tengo fuerzas. Y nos derramamos delante del Señor. Tal vez la situación que estás pasando o que en algún tiempo viviste, te has sentido más sola que nunca. ¿Quién se ha sentido así? A ver, levanten su manita para saber que no soy la única, ¿verdad? Pues sí, hay varias manos levantadas que cuando estamos en el momento de la aflicción nos sentimos solas, ¿verdad? Más solas que nunca, y sentimos que los que se decían estar con nosotros, los sentimos lejanos, los sentimos ausentes. Aunque te digan: yo estoy orando contigo, pero nos sentimos solas en medio de esa aflicción, en medio de esa prueba. E incluso te han hecho a un lado, o por lo menos te han hecho sentir a un lado, o te has sentido aparte, ¿verdad? Apartada por ese sufrimiento. Te han dejado sola a ti y tus problemas, y tu gran problema, te sientes completamente sola. Como les dije, situaciones muchas hemos vivido. A lo mejor, no sé, un divorcio, una separación, enfermedad de un hijo
que es muy dolorosa, ¿verdad? La economía difícil, que no sabemos al otro día si vamos a tener para comer o para pagar cosas que tenemos pendientes, muchas cosas que nos afligen y nos sentimos solas. Pero déjame decirte en esta mañana que cuando cruzamos ese desierto, cuando pasamos por ese valle, ¿verdad?, de sombra de muerte, como nos los enseña la Biblia, que vamos a pasar por ahí. Cuando pasamos por tribulación, lo hacemos solas. No vamos en el grupo de las amigas, ¿verdad?, transitando por la prueba. No, vamos solas. ¿Y por qué voy sola? Si yo quiero aquí a mi esposo al lado que vaya conmigo en la prueba, o que vaya conmigo mi mamá o mi amiga, o que vaya conmigo el pastor ahí acompañándome. Vamos solas en el momento de la aflicción, porque el Señor quiere algo de ti. Quiere algo de ti, específicamente de ti y no del grupo que quieres que te acompañe en ese proceso. Es como esto, vamos a poner una imagen en nuestra mente para que veamos cómo es ese caminar de soledad. Es como si fueras en ese camino oscuro, así lo sentimos, ¿verdad? No vemos la luz por ningún lado. En ese camino oscuro vamos caminando temerosas. Cuando estamos en nuestra habitación que está toda oscura, a veces nos da temor dar un paso. Pensamos que vamos a caer, que vamos a tropezar, nos vamos a dañar. Vamos con temor, con inseguridad, ¿verdad? Va con nosotros acompañándonos esa angustia, la incertidumbre, porque no vemos nada por delante. Cuando estamos en el problema, no vemos la solución. Todo se nos nubla, todo se nos cierra y todo está oscuro. Y vas recordando, no recordando, igual y sintiendo que voy sola caminando, ¿verdad? Por ese camino de oscuridad y penumbras. Pero a los lados, a lo lejos escuchas unas cuantas voces, no muchas voces, unas cuantas personas que te van animando. No van contigo hombro a hombro como quisiéramos, sino a lo lejos te dicen, estoy orando por ti. Y escuchas ahí en ese camino que alguien ora por ti. Que el Señor te guarde, que el Señor te cubra, que el Señor te cuide, que te dé sabiduría. Y otras voces que te dicen, no vas sola, aquí te acompañamos. Pero son unas cuantas. Piensen en su problema, en la situación que tú estés atravesando. Que te dicen, voy a orar por ti. Y tú pues dices, pues sí, oran por mí. Pero incluso la que está orando por ti, que dijo que iba a orar por ti, se le olvida. ¿Sí o no? Ha pasado que te dicen, voy a orar por ti. Y a lo mejor oras un día, 2 días y ya después la olvidaste a esa persona que le dijiste que ibas a orar. Entonces, pues vas sola. O le das una palabra de aliento, pero solamente la palabra, no la acompañas en el proceso. Cuando alguien está enfermo, el enfermo pasa su enfermedad solo o sola, el hijo. Tú estás ahí, pero el sufrimiento, el dolor, y ahorita lo digo porque veo a mi esposo, la curación que le está haciendo, él lo tiene que pasar solo. A mí me duele que le duela, pero yo no estoy sintiendo, lo está sintiendo él. Lo mismo con nosotros tenemos que pasar por ese proceso solas, aunque vayamos, ¿verdad? Aunque alguien diga, bueno, voy contigo, realmente va sola. Pero olvidamos muy frecuentemente que hay alguien que cruzó delante de nosotros eso. Alguien que ya pasó y experimentó más que lo que estamos sufriendo o estamos en ese valle de sombra de muerte, ¿verdad? Quien pasó antes que nosotros padeció toda clase de dolor. Dolores físicos, todos. Si a lo mejor tú tienes una enfermedad, ¿verdad? Cristo le dolió más, ¿verdad? En ese camino al Calvario, ¿cómo quedó su cuerpo? Creo que todas lo sabemos. Ensangrentado, sin piel, sin músculos, se le veían los huesos,
Dolor físico, mucho. Todo el dolor físico. Nosotros padecemos, sí, pero creo que es nada, ¿verdad? El que pasó delante de nosotros sabe y conoce nuestro sufrimiento y nuestro dolor físico. También los emocionales, Él padeció todos, ¿verdad? Tristeza, ¿tuvo tristeza nuestro Señor Jesucristo? Tuvo tristeza. Traición, a lo mejor a nosotros nos han traicionado, sí. Él también padeció soledad. Cuando le dijo a sus amigos, quédense aquí, oren por mí. Cuando regresó, ¿qué pasó con sus discípulos? ¿Cómo estaban? ¿Sí o no les digo? Que Él tenía que pasar eso solo también. Nuestro Señor Jesucristo tuvo toda la angustia, tanto que ¿qué pasó? ¿Qué sudaba? Gotas de sangre. ¿Alguna vez nosotros hemos sudado así? Cuando mucho tenemos escalofríos y sudamos o sí, nuestro cuerpo se descompone cuando estamos en ansiedad, cuando estamos en incertidumbre, pero nuestro Señor Jesucristo es experto en quebranto. Isaías 53:3, se las voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice, la gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. O sea que no somos las únicas, ¿eh? Nuestro Señor ya caminó por ese camino. Era un hombre lleno de dolores y conocedor de sufrimiento. Otras versiones dice que es experimentado en aflicción, en flaquezas, ¿sí? Y como alguien a quien otros evitan. Lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Nosotros a veces así nos sentimos en medio de la aflicción. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo nos entiende porque Él padeció primero que nosotras. Él ya cruzó por ese camino de soledad, de sufrimiento, de aflicción. Solamente que nosotros no lo vemos. No lo vemos porque las circunstancias nos tienen abrumadas, nos tienen cegadas, nos tienen paralizadas, ¿verdad? Esas circunstancias nos nublan el camino, por lo tanto, tenemos temor de caminar, de avanzar, de lo que viene y no nos dejan escuchar todo lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió, ¿sí? Por cada una de nosotras para que precisamente no caminemos solas. Las circunstancias no nos dejan ver la luz brillante que va delante de nosotras. Él va delante de nosotras y Él es luz. Ahora es luz. ¿Por qué? Porque Él venció a la muerte. Él venció a todo sufrimiento. Por lo tanto, Él nos acompaña, ¿verdad? Va delante de nosotros. Él es esa luz brillante y resplandeciente que nos va abriendo camino, ¿verdad? Y diciéndote, aquí voy contigo. No estás sola. Amén. Recuerda cuando nuestro Señor Jesucristo sufrió toda humillación. ¿Sí lo recuerdas? En ese camino, ¿verdad? A la cruz. Sufrió toda humillación, toda clase de humillación. Fue injuriado, fue traicionado, fue abandonado, fue vendido. ¿Alguna vez hemos sido vendidas nosotras? No sabemos lo que es eso. Imagínense lo que Él sintió, la traición de quien era alguien cercano a Él. Uno de los suyos lo traicionó. También sufrió de que uno de sus amigos lo negara 3 veces, ¿verdad? Lo negara 3 veces y este amigo solamente lo veía de lejos. Es lo que les digo, a veces nosotras nos sentimos solas y pensamos que y sentimos que quienes nos rodean solamente nos están viendo de lejos en nuestro sufrimiento. Nuestro Señor ya lo pasó. Su juicio lo llevó a una muerte que no merecía, ¿verdad? Y no fue cualquier muerte, fue una muerte dolorosa, despiadada, la más dolorosa que nadie más puede soportar, ¿verdad? Fue injusta y no abrió su boca. Fíjense, algo que yo meditaba,
y que el Señor me ilustraba. Cuando a nosotros nos suceden situaciones injustas, pues nosotros reaccionamos por algo injusto. Y no sé, alguna situación reaccionamos, hablamos, nos quejamos, levantamos demandas, levantamos denuncias, hacemos algo, ¿verdad? Y eso es una manera de descargar nuestra atención, nuestra preocupación y nuestra confianza. Fíjense, nuestra confianza la ponemos en lo que estamos haciendo. No, es que yo voy y voy a hacer tal cosa, porque como es injusto, yo espero una respuesta. Y nuestra confianza la ponemos ahí. Pero nuestro Señor Jesucristo, fíjense, algo que me plasmaba el Señor, Él ante esta situación injusta pudo haber defendido, pudo haberlo hecho, hablado y pudo haber descargado esa ira que a lo mejor trae las injusticias. Pero ¿qué decidió nuestro Señor Jesucristo? Estar en silencio y cruzar ese camino de dolor, de sufrimiento en silencio. ¿Tú pudieras hacer eso? Cuando hay alguna injusticia, quedarte callada y decir, Señor, yo voy a esperar a que tú hagas. Es difícil quedarse en quietud como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hacemos, pues, a veces todo lo contrario, ¿verdad? Brincamos, nos quejamos, hacemos valer nuestros derechos. Quien va delante de nosotras pagó el precio para que ahora podamos cruzar ese valle de sombra de muerte, pero acompañadas de Él. Él es nuestro amado y fiel Jesús, que lo sufrió todo por ti y por mí, ¿verdad? En esos momentos de turbulencia, de aflicción, pues nos sentimos perdidas. Y tal vez ya hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para salir de esa situación. Por ejemplo, en una enfermedad, ¿qué hacemos? ¿La dejamos pasar? No, ¿verdad? Actuamos, hacemos, vamos a doctores, tomamos medicamentos, hacemos estudios. Si es algo económico, un problema económico, pues actuamos, tratamos de trabajar más, de tomar horas extras, ahorrar, reducir gastos. Si es algún problema familiar, pues hacemos lo propio. Hablamos con el esposo, tratamos de resolver el problema, con los hijos si hay alguna situación, tratamos de darles más tiempo, poner más atención. Hacemos lo que creemos que es conveniente, ¿verdad? Para ayudar a que esa situación se vaya resolviendo. Pero a pesar de que ya hicimos cosas y hicimos lo que humanamente es posible para solucionar, vemos que las cosas nomás no avanzan, ¿verdad? Siguen ahí y clamamos. Ahí es en cuando entra nuestra desesperación. Señor, ya hice todo lo que creía yo poder haber hecho. Señor, acuérdate de mí, ¿verdad? No sé qué más hacer. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Ya no sé qué más hacer. Ya hablé con el esposo, ya hablé con el hijo, ya en la economía hice esto y sigo en las mismas. ¿Qué más puedo hacer, Señor? Acuérdate de mí. Y ahí es en el punto donde te sientes olvidada por el Señor. Es que el Señor no está obrando, es que el Señor no está haciendo, no me está escuchando. Y estás viendo que Dios no responde a ese clamor, a ese llamado que le estás haciendo. Amada hermana, no somos las únicas ni las primeras en las que estamos en esta situación. Y no es como para consuelo, ¿verdad? Sino es como para que entendamos que vamos a tener aflicción. La palabra lo dice, en el mundo, ¿qué pasa? Tendremos aflicción. No somos las únicas en las que hemos pasado situaciones difíciles. Lo que pasa es que cuando estamos en medio de ellas, como les dije hace rato, no vemos la salida, todo se nubla, nuestra mente está confusa, no sabemos cómo actuar. Y les voy a poner un ejemplo de la Biblia, alguien que clamó también diciendo, Señor, acuérdate de mí, Sansón. Vamos a ver rapidito, Jueces 16:28. Dice Jueces 16:28, en ese momento Sansón clamó al Señor, ¿verdad? O sea que
Sansón también estuvo en una situación difícil, nosotros hemos estado o estamos en una situación difícil y Sansón le dijo al Señor, Señor mi Dios, acuérdate de mí en este momento y por favor dame fuerzas, aunque sea por última vez, para vengarme de los filisteos que me dejaron ciego. Sansón, sabemos que, de acuerdo a la historia bíblica, lo que nos cuenta, recuperó la fuerza. Dios le dio esa fuerza. Clamó a Dios, ¿verdad? Y Dios le dio la fuerza. Cuando dijo, acuérdate de mí, Señor, fue fortalecido y le dio fuerzas. Bueno, ahora yo pregunto, ¿será que Dios se le olvidan las cosas? ¿Que por qué Sansón le tuvo que recordar a Dios, ¿verdad? Que se acordara de él, que lo viera en esa situación que estaba ahí preso con los filisteos, ya sin fuerza, dando vueltas, ¿verdad? En un molino. ¿Será que Dios se olvidó de la situación de Sansón? ¿Será que Dios se olvidó de mi situación? Sabemos que no, ¿verdad? Todas las que estamos aquí sabemos que no. Pero vamos a ver el significado. ¿Qué significa eso de acuérdate de mí? Y la parte donde nos los puede ampliar y aclarar es en Génesis 8.1. Vamos, si tienes tu Biblia, acompáñame a Génesis 8.1. Porque aquí Dios se acordó de Noé. Aquí no es que Noé clamó, sino que Dios se acordó de Noé. Vamos a Génesis 8.1. Dice, y se acordó Dios de Noé, vamos a ver en la situación en la que estaba Noé, y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Ahí está una parte importante. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Fíjense, aquí el término se acordó. Es un término que significa pensar en. Aquí Dios, ¿en quién pensó? En Noé. Entonces, aquí Dios trajo a la memoria a Noé. No es que se le haya olvidado, sino simplemente él pensó en Noé. También significa, el término se acordó, significa ser conocido. Ahora yo les pregunto, ¿Dios sabía quién era Noé? Sí, ¿verdad? Sabía su situación, sabía lo que estaba pasando, sabía que estaba en un diluvio, en un arca, con muchos animales, ya mucho tiempo ahí, encerrado literal. ¿Cómo creen que se haya sentido Noé? ¿Que la llevaba tranquila? Yo creo que estaba sumamente atareado. Estaba solamente Noé y su familia. En casa, cuando las cosas se salen de control, que la casa está más tirada que nunca, ¿cómo nos sentimos? Abrumadas con algo tan sencillo, ¿verdad? Imagínense Noé en un arca, las dimensiones de esa arca, pero no con personas, con animales a los cuales tenía que dar de comer, que limpiar y demás. Es una tarea bastante fuerte. En una situación no de tempestad, de diluvio, en un barco de madera, o sea, imaginen esa escena, ¿cómo creen que se haya sentido? ¿Verdad? Dios sabía la situación de Noé, sabía en qué condiciones estaba, sabía que Noé era un hombre fiel y justo, ¿verdad? Ejemplo de fe y de obediencia. Dios sabía perfectamente quién era Noé. Dios sabe perfectamente quién eres tú y cuál es tu situación y por lo que estás atravesando. Pero ahí viene una parte importante que le da sentido a todo lo que estoy compartiendo. Porque dice que la palabra se acordó, significa que Dios actúa en su nombre. Quiere decir que cuando Noé estaba en esa situación, Dios iba a actuar en ese preciso momento a favor de Noé. Es decir, que Dios nunca llega antes ni después, sino en el preciso
momento. En ese momento, cuando Dios se acordó, quiere decir que en ese momento Dios iba a actuar a favor de él. ¿Cómo? Ahí lo dice el pasaje. En el Génesis 1:8 dice, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Ahí es cuando Dios obró a su favor. Entonces, ese acordarse de Dios es que Él va a actuar. Cuando tú en tu aflicción estés clamando al Señor, Señor, acuérdate de mí. Es que le estás diciendo, Señor, obra, actúa en tu nombre en esta situación. Porque pues yo no puedo, pero tú tienes un plan y un propósito en mi vida, así como lo tuvo en Noé. ¿Entendemos el sentido? Esto quiere decir, como les dije, Dios se acordó de Noé. Así como cuando Dios también se acordó de Israel cuando estaba en cautiverio. ¿Lo recuerdan? Se acordó y obró. Y entonces el pueblo de Israel regresó, ¿verdad? Llegó el momento del exilio en donde llegaron a su tierra prometida. Llegó el momento entonces de la restauración del pueblo. Es cuando Dios obra, actúa, ¿verdad? En ese auxilio de nosotros se cumple el plan de Dios en nuestras vidas. Ahora podemos entender que el llamado de auxilio que tuvo Sansón al decirle, acuérdate de mí, cuando Dios le pidió, ¿verdad? Le pidió a Dios que se acordara en su nombre a favor de él, ¿qué hizo? Le devolvió la fuerza. Le devolvió la fuerza y fue cuando Sansón pudo derribar. En la Biblia hay otro hecho de súplica, ¿verdad? Que creo que es el que nos va a llevar a entender nuestra condición y nuestra necesidad, ¿verdad? Y nos va a dejar ver que el actuar de Dios siempre es movido cuando nuestro corazón es humilde y humillado a Él. Cuando es arrogante, ¿qué pasa? Dios nos tiene a la distancia, ¿verdad? Él resiste a los soberbios y a los orgullosos, pero a los humildes, pues Él está ahí, atento a su oído. El pasaje que vamos a leer ciertamente habla de la salvación del alma, pero también ahí hay un hecho visible que es de sufrimiento. Miren, vamos a Lucas 23, del 39 al 43. Es el pasaje que leí al principio. Y lo hemos escuchado, yo creo que muchas veces, ¿verdad? La de los dos malhechores, de los ladrones en otras versiones. Se los voy a leer en Biblia actual. Verso 39, Lucas 23, 39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos, diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Fíjense, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. El 42 dice, y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este pasaje, hermanas, aquí nos deja ver dos corazones. ¿Sí lo podemos ver? ¿Verdad? De los dos malhechores. Uno, rendido, ¿verdad? Que reconocía quién era Jesús, y el otro, orgulloso. También podemos ver dos actitudes. Una actitud humillada y el otro, ¿de qué era? De soberbia, de orgullo, ¿verdad? Dos respuestas también podemos ver. Una era de rendición y la otra de altivez. Bueno, pues en este pasaje, en estas dos condiciones,
nos muestra la condición y la necesidad que tiene el hombre, y en este caso nosotras como mujeres, ¿verdad?, de rendición. Casi siempre, por no decir siempre, pedimos auxilio, una llamada de auxilio cuando estamos en necesidad, porque cuando no tenemos necesidad, pues estamos, ¿verdad?, quietas, ahí no corremos peligro, pero cuando estamos en agonía, en peligro, en necesidad, clamamos en auxilio. En Lucas 23:39 dice: y uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Fíjense, aquí en estas palabras de este malhechor podemos ver palabras de desesperación, sí, cuando dijo, decían, ¿no eres tú el Cristo? Esta manera de pedir auxilio es una manera muy arrogante. No sé si lo alcanzan a ver. O sea, si no eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo, pero ya que te estás salvando, pues sálvame a mí también. Pero de una manera muy arrogante, ¿verdad? Está pidiendo ayuda de manera arrogante, exigiendo que lo salven. De una manera nada propia, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotras hemos estado en esa misma situación que el malhechor? A lo mejor, fíjense, no de manera directa de decirle al Señor así, pero ¿qué pasa cuando estamos en medio de la tempestad? No sé, algo que no está fluyendo como nosotros queremos y exigimos que se resuelvan las cosas con arrogancia. Pero es que no sabes que yo estoy viniendo a exigir tal cosa. Y les voy a ilustrar de esta manera. Ahorita el Señor, que en la situación de mi esposo, del hospital y todo eso, me hizo ver que cuando estamos en desesperación, actuamos así. Ustedes saben que en las dependencias de gobierno, si no hablas, si no vas a pedir ayuda, el enfermo, ¿qué le pasa? Ahí lo dejan olvidado. Pero, ¿cómo vamos a pedir ese auxilio, esa ayuda? ¿Con arrogancia? Oiga, ¿qué no se da cuenta que el enfermo tiene temperatura y no han ido a curarlo? Y empieza uno y voy a hablarle al director y hace uno un alboroto, con arrogancia. Pero ¿qué pasa si tú vas a pedir esa ayuda con humildad? Nosotros podemos exigir, o sea, el decir, es que yo no le digo a Dios con arrogancia, pero te estás conduciendo aquí entre nosotros con arrogancia. Pues es lo mismo. No estás esperando y confiando en el Señor que Él obre, que Él haga. Cierto, no te vas, o sea, ciertamente no te vas a quedar con los brazos cruzados a que tu familiar le acontezca algo porque no lo atiendan. Te vas a mover, pero con humildad y confiando en el Señor, que Él es el que va a abrir las puertas y va a mover los corazones de los enfermeros, de los doctores, para que a través de ellos, ¿qué va a hacer? Pues Dios pueda obrar. Y eso es por poner unas circunstancias, pero ¿en cuántas circunstancias estamos viviendo en la que exigimos como lo hizo este malhechor? ¿Qué no te das cuenta, verdad? Sálvanos, sálvate a ti y a nosotros. Una manera muy altiva de exigir. Dios no está obligado a respondernos como lo vimos al principio. Si vamos con ese corazón orgulloso, ¿verdad? Altivo, creyendo que somos merecedores de su pronta e inmediata atención. Porque así vamos a exigir, pero es que me atiendes ahorita. Pues no, espérate. Dios no responde a los soberbios, como dije hace rato, Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo que Él nos da es por gracia. Es por gracia, no lo merecemos, pero
sin embargo, recibimos el favor de Dios cuando vamos a Él con un corazón humilde y humillado, en medio de la aflicción. Ahí es en donde nosotros debemos de decir, a ver, me estoy yendo por otro lado, no es así. Tengo que llegar, para que el Señor escuche, mi corazón tiene que ser humilde y humillado a Él. ¿Cuántas de las que estamos aquí hemos llegado a los pies de Cristo en medio de la dificultad? ¿Cuántas? ¿Verdad? Llegamos a los pies del Señor en medio de tribulación, nos pasaba todo, Señor, yo ya no aguanto, y nos rendimos a sus pies porque sabíamos que Él podía hacer algo por nosotras, ¿verdad? En tiempos difíciles ahí está. Bueno, pues en medio de ese sufrimiento, en medio de la debilidad, en el que Dios es cuando Dios se enaltece. Decir, Señor, mira, vengo a ti porque me he dado cuenta que a lo largo de mi vida sigo mal, cada vez peor, mi alma está abatida, ayúdame. Y ahí es cuando nos rendimos, pero es cuando Dios se enaltece, ¿verdad? Segunda de Corintios 12:9 dice, pero el Señor me ha dicho, mi amor, es decir, mi amor aquí en otras versiones es gracia y bondad. Mi amor, mi gracia, mi bondad es todo lo que necesitas, te dice el Señor esta mañana. Mi amor, mi gracia, mi bondad es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. ¿Cuántas débiles hay aquí? Yo soy muy débil y constantemente necesito que el Señor se enaltezca. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y ahí es cuando en medio de la aflicción, en medio de la tribulación, tenemos que reconocer nuestra debilidad. Señor, en esta circunstancia no puedo. Hice lo humanamente posible, como lo dijimos al principio, pero no veo. Pero tú sí puedes y voy a esperar en ti a que tú abras, a que tú ayudes, a que tú restaures, a que tú proveas, ¿verdad? A que tú llenes mi alma. Lucas 23:40, seguimos ahí en el pasaje, dice, pero el otro le contestó y reprendiendo le dijo, ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Ya, híjole. Las dos personas que estaban ahí merecían la muerte de cruz, ¿sí o no? Los dos malhechores, porque habían vivido como habían querido, habían hecho y deshecho lo que querían, ¿verdad? Ellos a lo mejor eran codiciosos y esa codicia los llevaba a robar, los llevaba a la infidelidad, ¿verdad? Los celos los llevaban a los pleitos, traición, asesinos, vivían como querían, vicios, mujeres, alcohol, desenfreno, lo que ustedes quieran. No detalle ahí, pero pues eran malhechores, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos esperar? Pero uno estaba consciente de que merecía ese juicio justo. La muerte cruel y sin esperanza. Ahí decía el otro, pues es que ahí nos merecemos eso. ¿Qué más podemos merecer? Pero tú, nosotras que hemos creído en Cristo, tal vez estemos pasando por un sufrimiento, escuchen hermanas, como consecuencia de nuestra obstinación y rebeldía al orden que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Muchas veces esas tribulaciones, esos problemas, esos conflictos, ese valle de sombra de muerte es por esa obstinación, ¿verdad? De querer llevar una vida a la cual Dios no quiere que andemos, así como sucedió con los malhechores, ¿verdad? Muchas veces pasamos por alto la soberanía de Dios. Declaramos con nuestra boca que Jesús es nuestro Rey, es nuestro Señor, sí, yo soy cristiana, sí, yo lo sigo, aleluya, pero nuestra vida no da frutos, no se ven cambios, seguimos con lo mismo, seguimos viviendo con rencor en nuestro corazón, seguimos guardando y archivando las ofensas del esposo,
Digo del esposo porque es el con el que convivimos todos los días, ¿verdad? Y con el que el Señor nos prueba y con el que el Señor nos dice, a ver si es cierto, de qué estás hecha, de perdonarlo. Si te ofendió en la mañana, ya por la noche ya tienes que estarlo perdonando, pero seguimos guardando y guardando ofensas del esposo, de los hijos. Sigues hablando palabras maldicientes hacia tu familia, a las personas que te rodean. No refrenas tu lengua, tus reacciones siguen siendo violentas, agresivas, ¿verdad? Llenas de contienda, llenas de condena e ira. Es decir, actúas sin dominio propio. Y sabemos que ese es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y todo esto tal vez va escalando, hermanas, a tal punto que tu relación matrimonial se está desgastando, porque no has actuado como una mujer, como una hija de Dios. Ya tu relación con el esposo ya es distante. Y ese sufrimiento que estás teniendo es consecuencia de no actuar como una mujer piadosa, como una ayuda idónea. Eso es una consecuencia, tal vez, del sufrimiento. Igual con los hijos. ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Sigues juzgando tantas cosas que hacemos fuera de lo que Dios quiere que hagamos? Tus relaciones con tu familia, con tus papás, ¿verdad? Está de pleito, no hay paz. Tantas cosas que nos provocamos por no alinearnos a lo que Dios nos dice, ¿verdad? Y bueno, ¿y no te has dado cuenta que esa manera de conducirte sin sabiduría en las finanzas, puede ser que a veces no somos sabias en las finanzas, sin prudencia con las amistades, ahí vamos contándole a la amiga lo que nos contó la otra o cosas que nos meten en líos, sin actuar sin sensatez en tus decisiones? Como mujeres a veces tomamos muy malas decisiones y luego tenemos que pasar por esas consecuencias, ¿verdad? Todo esto te está llevando a vivir las consecuencias de tus malos actos y por lo tanto, ¿qué ocasiona eso? Sufrimiento, ¿verdad? Vivir o pasar situaciones que se salen de tu control, no del control de Dios, es de tu control. ¿Por qué? Porque tú decidiste vivir así. No es que Dios, no, se salieron de tu control. Tú decidiste, no, yo quiero hacerlo así. Dice el Señor, bueno, pues órale, ahí vete. Hasta que volteamos otra vez y decir, Señor, estoy siendo orgullosa y altiva y queriendo hacer las cosas a mi manera. Si ya identificaste que tu situación por la que estás atravesando es una consecuencia por tu actuar equivocado, fuera del orden de Dios, ¿verdad? Ahora debes saber que las consecuencias de ese actuar son justas, como lo que estaba sucediendo con los malhechores. Iban a ser crucificados justamente por su actuar. A veces nuestras consecuencias son justas, no las merecemos por ese caminar, ¿verdad? Lucas 23:41 dice: y nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero nada malo ha hecho. Jesús no tenía pecado, no tenía que estar pagando ahí, ¿verdad? Ese sufrimiento en esa cruz. Sabemos por qué lo hizo, por voluntad, por amor, pero Él no hizo nada. Jesús y los ladrones, fíjense aquí, estaban en igualdad de situación. Los tres estaban sufriendo, ¿verdad? Estaban crucificados, estaban sufriendo una condenación muy dolorosa, pero no estaban en igualdad de condición. Igualdad de situación sí, tenían un dolor muy visible, imagínense estar colgados en un madero, pero no era igualdad de condición. ¿Jesús pecó? No, su condición no era de pecado, sin embargo los malhechores sí.
Miren lo que dice 2 de Corintios 5:21. Nueva traducción viviente, se las voy a leer. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Tenía que suceder, tenía que pasar ese sufrimiento para que ahora nosotros pudiéramos tener relación con el Padre. Los malhechores se merecían esto por sus acciones, pero entre ellos, entre estos dos malhechores, ninguno de los dos era mejor. Los dos estaban en igual de condición, a diferencia que Jesús. Ambos se merecían ese juicio por igualdad. Y algo que te quiero decir también esta mañana, hermana. Si tú ya identificaste que tu aflicción es por consecuencia a tu mal caminar, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la cruz, ir a Cristo, pedir perdón. Señor, ayúdame. Y como lo hemos visto, con un corazón humilde y humillado, Él te va a ayudar, Él va a actuar. Si tú estás diciendo, Señor, acuérdate de mí, Él va a actuar en consecuencia de, Él va a cumplir sus planes y sus propósitos en ti, siempre y cuando vayas humillada ante Él. Pero muchas veces las aflicciones, los problemas, las tribulaciones llegan de la nada, dice uno. ¿De dónde me cayó esto? No es por mí, no es por andar fuera del orden de Dios, no, simplemente porque Dios permite. El pasaje dice, nada malo ha hecho. Jesús no hizo nada malo. Y a veces nosotros no es que andemos en pecado, simplemente que las pruebas llegan. Simplemente llegan. Tal vez tu aflicción o valle de muerte sea porque te levantaron falsos o están aconteciendo situaciones que no sabes de dónde vienen ni por qué vienen. Tal vez no lo merecías, puede pasar, ¿verdad? Puede pasar. Sin embargo, el hecho es que estás padeciendo y sufriendo por alguna razón. Pero déjame decirte que es necesario que la aflicción llegue a tu vida. ¿Para qué? Toma nota, porque eso es bueno para ti, es bueno para mí. ¿Para qué las aflicciones son buenas? ¿Por qué son buenas? Bueno, porque va a fortalecer mi fe. ¿Sí o no? Es cuando tenemos la prueba que no sabemos qué hacer, vamos al Señor y dependemos más de Él. Señor, fortalece nuestra fe y ahí estamos. Entonces las pruebas fortalecen nuestra fe, dependemos más de Dios, profundizamos más en el amor de Dios, su gracia, su bondad, ¿verdad? No nada más para nosotros, sino lo vemos para los demás. Purifica nuestro corazón en santidad, ¿verdad? Ahí andamos caminando, ahora sí como dicen, ya que nos dio vara el Señor, ahí vamos caminando derechito. Eso es bueno, la aflicción es bueno para nosotros. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 2, 19 al 24, lenguaje actual. Y por favor, escúchenlo, pero traten de tomarlo para ustedes. Dice, Dios bendice a los que por ser fieles a Él, sufren injustamente y soportan el sufrimiento. Esto quiere decir que sí, hay a veces sufrimientos injustos, pero dice que aquí que Dios bendice a los que soportan el sufrimiento. Si alguno es castigado por hacer algo malo, como lo vimos con los malhechores, y soporta con paciencia el castigo, no está haciendo nada extraordinario, es decir, pues se lo merecía, o sea, a veces no los merecemos, pero aquí viene, si uno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, es decir, pues tú andas caminando cristianamente, piadosamente, dice, Dios lo bendecirá. Si tú en tu trabajo o donde estés o donde te muevas, haces las cosas correctamente, ¿verdad? Dios te va a respaldar. Dios va a bendecir tu actuar correcto. Aunque pase sufrimiento, Dios te va a bendecir. El 21 dice, si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con
paciencia. El Señor también probando. Sufrir con paciencia. Y en eso Cristo les ha dado ejemplo. ¿Sí o no? Cristo va delante de nosotros. Les ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. El 22. Cristo no pecó nunca. Es decir, a lo mejor tú no andas fuera de los caminos del Señor. Ahí vas, pero llega el sufrimiento. Una enfermedad no es porque andes en pecado. Simplemente llega alguna situación inesperada. Simplemente llega, ¿verdad? Continúa el verso. Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos. ¿Qué hacía? ¿Verdad? Él permanecía callado y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Por eso nosotros ante una injusticia, alguna situación, no podemos actuar así, como el otro malhechor, arrogantemente. Más bien dejó que Dios, ahí subrayen en su Biblia, dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo. Ahí nosotros debemos de estar. Dejar que el Señor nos guarde, que el Señor cuide, que el Señor abra puertas, que el Señor provea. Pues Dios juzga a todos con justicia. El 24 dice, Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanadas. Amén. Amén. El sufrimiento no es un accidente en la vida del cristiano. No es un accidente. Siempre es con propósitos. ¿Saben que tenemos a un Dios con propósitos? ¿Verdad? Entonces es parte de ese propósito divino que Dios tiene para tu vida. Es parte del crecimiento, es parte de la madurez, es parte de lo que Dios no te quiere dejar igual. Quiere que avances. Si hay una piedrita en ese zapato, quiere que Dios te la quites, la brinques, pases, ¿verdad? Pases la prueba. Los cristianos de tiempo atrás, de los primeros siglos, ellos se enfrentaban preocupaciones y pruebas intensas, ¿sí o no? Intensas, eran persecuciones reales. Cuanto más a nosotros nos dicen, ay, mira la mojigata o no sé, o sea, ¿verdad? Realmente no es persecución, no hay persecución como lo sufrían antes. Ellos estaban en medio del dolor. Y en medio de ese dolor, que nos digan mojigatas, ¿verdad? Hay un llamado de Dios y un propósito para nuestras vidas. Amén. En medio de ese sufrimiento. Y no es que haga yo tu sufrimiento chiquito, porque pues tú lo estás padeciendo, tú lo estás sintiendo, pero es porque Dios tiene un propósito para ti. Amén. Su sufrimiento redentor se convierte en un modelo para nosotros. El sufrimiento de Cristo es un modelo para nosotros, demostrando que el sufrimiento, aunque difícil, bueno, no hay sufrimiento fácil, ¿verdad? El sufrimiento es sufrimiento. Puede ser una herramienta poderosa en las manos de Dios para moldear nuestro carácter, ¿verdad? Afirmarnos, aumentar nuestra fe, nuestra espiritualidad cada vez sea mayor para testificar a otros y para llevarnos a una relación más profunda con Él. Amén. Lucas 23:42. Y decía, ¿quién? Este malhechor. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Estos dos últimos versículos de este pasaje son una oración de súplica. Fíjense, no sé si alcanzan a ver, Jesús, acuérdate de mí. Estaba hablando con Jesús, estaba orando, estaba pidiendo, estaba suplicando, ¿verdad? Este malhechor, este ladrón,
reconocía que Jesús tenía un reino, ¿sí? Por lo tanto, reconocía que Jesús era rey. Y el pasaje, bueno, estudiando un poco, leyendo un poco, no se sabe si este malhechor era que tuvo la revelación del Espíritu Santo porque vio en esa cruz cómo Jesús mantuvo el amor, la calma, hablaba amor hacia los demás, diciéndole: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. El malhechor que estaba al extremo, de él no salieron estas palabras, pero Jesús que estaba en medio, salía amor de sus palabras, misericordia a quien no la merecía. Eso tal vez hizo que su corazón de este ladrón entendiera quién estaba al lado suyo, que el que realmente estaba al lado suyo era el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué hizo? Rendirse, rendir su corazón. Vida adelante no tenía, porque ya estaba a horas, minutos, no sé, de morir. Entonces, ¿cuál fue su súplica? Acuérdate de mí, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué nos deja ver este hermoso versículo tan profundo? Que en momentos de aflicción, hermanas, tenemos que orar y clamar a Dios. Clamar. Y ese clamar, ese orar, no tienen que ser con palabras tan rebuscadas, tan profundas, sino palabras sencillas que salgan de tu corazón, de clamor, de Señor, ¿qué hago? No necesitas pasar muchas horas. ¿Cuál fue la oración? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿verdad? No necesitamos imprimirle gritos o no, simplemente lo que en tu corazón haya, dolor, ¿verdad? Desesperación. La oración de este hombre era sencilla, ¿verdad? Simplemente sencilla. No necesitó más palabrería, ¿verdad? La fuerza de la oración no está en eso, en la palabrería, en qué tanto tiempo tomes, sino en el corazón humillado, el corazón rendido, el corazón reconociendo que Él era el Rey soberano. Es lo que nosotras tenemos que reconocer y acordarnos, porque muchas veces de verdad se nos olvida cuando estamos en medio de la prueba. Se nos olvida que le estamos orando al Rey soberano, todopoderoso, que tiene el control de cada situación. Amén. También podemos ver que cuando clama este hombre para que Dios lo tenga presente, hace mención a esa majestad, ¿verdad? Y es en donde nosotros debemos de hacer conscientes a nuestra mente y a nuestro espíritu que ya está vivificado, es decir, que tiene ya el Espíritu Santo, pero a veces olvidamos, debemos de entender a quién estamos clamando, no es cualquier persona, ¿verdad? No le estamos pidiendo ni a un gobernante ni a un presidente, es al Dios creador de todo. Cuando logramos hacer conciencia de esto, y nuestro corazón se llene de estas verdades que olvidamos, viene la calma. Viene la calma y la paz en medio de las circunstancias, porque el Señor dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le produjo al malhechor? Paz. ¿Siguió hablando? ¿Siguió rogando? ¿Siguió pidiendo? Ya no se dice nada en la Biblia. Tuvo paz. Y es en lo que nosotros debemos de entender, que cuando vamos a Él, vamos a obtener paz de Él, quietud. Esta afirmación es parte de que Jesús, aquí en este pasaje entendemos el significado, ¿verdad? Que es que habla que va a estar el malhechor para toda la eternidad con Él. Pero para nosotros, aquí en este momento de clamor, cuando gritamos con fe y a viva voz: Señor, acuérdate de mí, le estamos diciendo: Señor, actúa en tu nombre. Cumple tus propósitos en mí
así como lo hiciste con Noé, con Sansón, con tu pueblo. Acuérdate de mí, cumple lo que tú ya tienes establecido para mí en medio de esta prueba. ¿Cuántas sabemos que Dios no nos va a dar más allá de lo que no podamos soportar? Porque Dios no nos quiere destruir. Esas pruebas es para forjarnos, como vimos, para aumentar nuestra fe. Jesús nos dice que Él no nos dejará ni nos desamparará. Ha dejado al mejor consolador en su lugar, que es ¿quién? El Espíritu Santo. Juan 14:16 dice: entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Amén. Entonces no estamos solas, pero eso lo tenemos que recordar constantemente. Nos llevará, el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad y nos hará recordar todo lo dicho por Jesús. Por eso necesitamos que en nosotras more el Espíritu Santo, ¿verdad? Necesitamos que a través de Cristo quedemos selladas con Él. Juan 14:26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Amén. Además, puso en nosotros el Espíritu Santo para que podamos andar en esta vida llena de desafíos. Los vamos a tener. Hemos tenido dificultades, a lo mejor estamos padeciendo alguna aflicción y vamos a seguir. Pero por eso tenemos el poder del Espíritu Santo para poder enfrentar esos desafíos, las tentaciones, las pruebas. Y no hay manera de cruzarlas, de librarlas por nuestros propios medios, sino es por el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder. A veces nosotras de verdad queremos sacar fuerzas de lugares incorrectos. Queremos encontrar descanso en lugares incorrectos. Se nos olvida esto, que nosotras tenemos el poder del Espíritu Santo. Si ya fuiste sellada, entonces tienes el poder del Espíritu Santo. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén. La gente verá que en medio de tu prueba, en medio de tu tribulación, hay paz. Hay contentamiento, hay tranquilidad, hay quietud, porque Dios es quien te da el poder. Ezequiel 36:27 dice: pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Si mora en ti el Espíritu Santo, el Señor te va a regresar otra vez a andar en los caminos. Si la situación que tú estás atravesando es por rebeldía, es tiempo de pedir perdón, ¿verdad? Para que el Señor vuelva a regresarte. Dice que solamente con el poder, su poder, con su espíritu, podemos andar en sus ordenanzas, en sus estatutos. Para terminar, mis hermanas, es inevitable no pasar por estos caminos de oscuridad. O sea, por más que quieramos brincarle, hacerle, no hay manera. Van a llegar de alguna u otra manera, ya sea que nos desviemos y sea consecuencia de nuestro mal actuar o simplemente porque Dios lo está permitiendo. Va a haber caminos de oscuridad, de dolor, de desesperación. Pero miren lo que dice Juan 16:33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Otra vez, la paz no la podemos encontrar por otro lado. La paz no la vamos a encontrar en donde el mundo la da. No, ahí no va a haber. Ahí solamente hay dolor, angustia, desesperación. Tenemos que ir a Cristo para que en mí tengan paz. En el mundo, ¿qué dice? Pero, ¿qué dice?
confiad, yo he vencido al mundo. Ahí están las palabritas claves que nos tenemos que estar repitiendo. Este pasaje de memoria no lo sabemos, pero se nos olvida muy rápido, ¿verdad? Porque nos desequilibramos, nos angustiamos, no vemos la salida. Para que en mí tengas paz. En el mundo hay aflicción, pero confiad. Todo lo hablado, todo lo dicho, todo lo hecho por Jesús durante los 3 años que estuvo aquí en la tierra, en su ministerio, hermanas, fue para demostrar que Él es el enviado por Dios. Él es Dios. Él fue enviado para que nosotros tengamos confianza en Él. Él es digno de toda confianza, ¿verdad? Y esa confianza que depositemos en Él, ¿qué nos va a traer? Paz. Nos va a traer paz. En la medida que pongamos nuestra confianza en Él, vamos a tener paz. Jesús, en su propia aflicción, no estuvo solo, a pesar de que sus amigos estaban de lado, ¿verdad? Él quería que también estuvieran cercanos, sin embargo, se alejaron. Pero dice la palabra que no estuvo solo. Juan 16:32 dice, pero se acerca el tiempo, son palabras de Jesús, se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, es decir, la aflicción ya está ahí, ya está en tu puerta, la estás viviendo. Cuando ustedes serán dispersados, estaba hablando Jesús, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo, dice. Sin embargo, no estoy solo, decía Jesús, porque el Padre está conmigo. Amén. Hermana, el Señor está contigo. Aunque te sientas o parezcas que estás sola, como empezamos a hablar, que te sientas que vas por ese camino sola, pues no estás sola. Dios te lo ha confirmado a lo largo de esta enseñanza, que Él va delante de ti. Si gustas ponerte de pie, vamos a orar. Fíjate, el padecimiento de Jesús era necesario para que tú y yo fuéramos reconciliadas con el Padre a través de Jesús. Durante el sufrimiento hay dolor, ¿sí o no? Hay dolor, hay desesperación, pero después esas lágrimas se vuelven en alegría, porque ahora nos acompaña quien padeció todo sufrimiento y ahora Él nos comprende y aboga por nosotros con el Padre. Amén. Cierra tus ojos, hermana. Cierra tus ojos para que pasemos este tiempo de ministración. Esta mañana el Señor ya te habló. Esta mañana, el Señor ya te hizo ver si a lo mejor tu aflicción, tu tribulación es porque has estado fuera de sus caminos y es consecuencia a tus malas decisiones, no lo has consultado, andar fuera de Él, y bueno, pues es consecuencia. Si es así, hermana, en este momento ponte a cuentas con Él, rinde tu corazón, humíllate, que es lo que Dios busca, el corazón humillado, sensible. Humíllate y pídele perdón. Señor, yo reconozco que he caminado bajo mis impulsos, bajo mis decisiones, bajo mis deseos, y esto me ha traído consecuencias. Señor, ayúdame a pasar esta prueba. Yo sé que tú vas delante de mí, Señor. Tú vas alumbrando esos caminos, Señor, tan oscuro que ahora yo veo, Señor. Pero primeramente quiero verte a ti como luz resplandeciente,
como esperanza, Señor, en medio de esta aflicción, Señor. Tú eres mi esperanza, Señor. ¿A dónde más puedo ir, Señor? El mundo no da la paz que tú das. El mundo trae aflicción. Por eso ahora estoy así, por querer vivir como yo quiero vivir. Señor, perdóname. Ayúdame, Señor, a hacer las paces con mi esposo, con mi hijo, con mi familia, Señor, a conducirme sabiamente, Señor. Perdóname, Padre. Acuérdate de mí, oh Dios. Y cumple, Señor. Cumple, actúa, Señor, en tu nombre a favor de mí. Cumple tus promesas. Cumple ese plan que ya tienes trazado desde la eternidad, Señor. Por favor, Señor, me quiero poner a cuentas contigo, Señor. Órale, hermana, ora al Señor. Habla, abre tus labios, habla con Él. Derrama tu corazón a Él, Señor. Es el momento que ha traído a ti, Señor. Ha traído a ti, hermana, claridad a tu corazón. Pero si tú estás pasando aflicción, repentina, sin esperarla, un tiempo de prueba de salud, un tiempo de prueba en la economía, no sé, el Señor sabe lo que tú estás viviendo. Pídele al Señor también, clama a Él. Acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí y obra, da la salida, Señor. Mueve, Señor, abre puertas, abre los cielos, Señor, para que yo pueda ver esa salida, Señor. Cumple tus propósitos, Padre, en cada una de mis hermanas, Señor. Por favor, rogamos, Señor, seas tú ayudando a librar cada situación difícil, Señor. Por favor, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tú bendigas a mis hermanas, Señor. Tú conoces su necesidad. Si ellas están aquí, Señor, es porque están buscando de ti esa llenura de tu Santo Espíritu. Otra vez vivificando su corazón, Señor, levantando al caído. Ahí estás tú, Señor, dando fuerzas donde no las hay. A veces no sabemos qué más hacer, pero tú eres suficiente, Señor. Tú eres un Dios creador, que para nuestra vista, Señor, no hay solución, pero tú eres todopoderoso y esperamos en ti y descansamos en ti, porque tú eres grande, Señor. No hay problema que se rinda a ti, Señor. No hay impedimento, Señor. Por favor, obra, Señor, entre las situaciones y dificultades de mis hermanas, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo que tú has dado, por este refrigerio que tú has dado a nuestro corazón, Señor. Tú eres bueno, Señor, y nos llevas siempre a pastos verdes, Señor, donde hay descanso para nuestra alma, Señor. Gracias, Padre, gracias, hermana. Ora al Señor. Clama, Señor, clama a Él. Abre tus labios y pide de esa ayuda, pídele al Señor de esa ayuda. Acuérdate de mí, oh Señor, y actúa en favor de tu nombre, Padre. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed de Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, como el cielo brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma
aviva tú ese fuego, Señor, y que seamos como ese siervo que brama por las aguas, no con una actitud arrogante,